Shalom, Am Yehail. Shabbat Shalom, amada Kehilá, y a todos aquellos que deseen aprender de las escrituras del Ser Supremo, tal como lo dice en su Torah. Bien, vamos a dar la explicación de la parashá Bejalotejá. Bejalotejá significa cuando levantes. ¿Sí? Parashá significa porción semanal, que es como se lee en el hebreo. Pero antes de pasar a la porción semanal o la parashá, quisiera leerles la tefilá para ayuda en el hablar que está en nuestro sidur Adat Ani, que se encuentra en la página un momento, lo voy a localizar. En la página 474. Y dice así: Ribón del universo, que se hace voluntad, Creador nuestro, abundante en Rahamim y Gesed, que me otorgue el mérito hoy y todos los yomim, todos los días, de cuidar mi boca y mi lengua de hablar la Shonjará y Regilut, y que sea yo celoso de no hablar mal de un individuo y por supuesto de todo el pueblo hebreo Yihail, y aún más, que sea yo celoso de no quejarme de los caminos de Akadosh Baruj Hu, que sea yo celoso de no hablar palabras de falsedad, adulación, conflicto, enojo, arrogancia, daño, bochorno, burla y toda forma prohibida de hablar. Otórgueme el mérito de hablar solamente lo que sea necesario para mi bienestar de ruaj y físico, y que todos mis hechos y palabras sean en nombre del Shamayim. Emet. Bien, esta es una tefilá que siempre es bueno tenerla en cuenta antes, durante y después de todas nuestras acciones, ¿sí? Por muy simple que sean nuestras acciones, siempre es bueno tener en cuenta esta tefilá, sobre todo para ayuda en el hablar, ¿sí? O sea, para que tengamos mucho cuidado con lo que vayamos a decir nosotros, ¿sí? Cuidado de no molestar a alguien y de no causar que otra persona se moleste o se vaya a enojar o vayamos a lastimar sin darnos cuenta, porque a veces con nuestras palabras podemos llegar a herir sin darnos cuenta, aunque a veces no sea nuestro propósito, pero no, hay veces que no lo podemos evitar. Bueno, y siempre es bueno tener en mente esta tefilá de ayuda en el hablar. Bueno, ahora sí, pasamos a hacer la lectura de la explicación de la parashá, pero antes vamos a elevar una tefilá al Ser Supremo, mirando hacia Jerusalén, cara hacia abajo, manos hacia arriba, lev también hacia arriba, conectado, nuestra mente, corazón y nuestra intención conectados con el Ser Supremo. Baruch atah Yahweh Boreinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav u'tziwanu noten haTorah. Emet. Bien, la tefilá que acabo de hacer
elevada al Ser Supremo significa: bendito es usted, Ser Supremo, Creador nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha donado su Torah. Emet. Bien. Pasamos a hacer la interpretación de la parasha Bejalotejá, que está en Bamidbar o Números del 8.1 al 12.16. Y empieza diciendo así: Yahweh dijo a Moshe: dile a Aarón, Bejalotejá, cuando levantes las lámparas, las 7 lámparas tienen que dar su or, su iluminación, hacia adelante, al frente de la menorá. Aarón hizo esto. Él encendió sus lámparas para así dar or al frente de la menorá, como Yahweh había ordenado a Moshe. Así es como la menorá fue hecha. Era oro martillado desde su base hasta sus flores, labrado a martillo, siguiendo los modelos que Yahweh le había enseñado a Moshe. Así es como él hizo la menorá. Por el momento nos quedamos hasta acá. Bueno, ¿qué es lo que debemos ser nosotros como pueblo hebreo? Debemos ser el brillo, debemos ser or, ¿sí? O como se dice normalmente, luz, pero en realidad se dice or, ¿sí? Nosotros debemos ser or, brillo para las naciones. Debemos ser quien alumbre el camino para que las naciones puedan llegar junto con nosotros, ¿sí? Junto con nosotros, del modo como los hebreos lo hacemos, ¿sí? Las 7 lámparas deben dar su or, es decir, todos como hebreos debemos dar nuestra or, nuestra iluminación, para que las demás personas también se edifiquen y puedan convertirse en la or que debe ser el pueblo hebreo para con las naciones. Ahora en Bamidbar o Números 8.4, que es el final que les acabo de leer, dice: así es como la menorá fue hecha. Era oro martillado desde su base hasta sus flores, labrado a martillo, siguiendo los modelos que Yahweh le había enseñado a Moshe. Así es como él hizo la menorá. La menorá, para aquellos que quizá no sepan qué es lo que podrían llamar el candelero o el velero que tiene 7 brazos. Este que mandó el Ser Supremo para que se haga, fue labrado a martillo, ¿sí? Desde su base hasta sus flores, ¿sí? Desde abajo hacia arriba, ¿sí? Fue labrado a martillo, era de una sola pieza. Así es como el pueblo hebreo debe ser. Ejad debe estar en unidad, ¿sí? En unidad entre sí y en unidad especialmente con el Creador, ¿sí? Así como debe ser un buen hebreo. El pueblo hebreo lo que tiene es que está muy pegado a la Torah, ¿sí? Muy pegado y obediente a lo que dice el Ser Supremo en su Torah. Bien. Es decir, estas cosas que están aquí
explicadas, ¿sí? Lo que dice aquí en la Torá, cómo lo podemos aplicar hoy en nuestra vida de esta forma, siendo or, siendo iluminación a las naciones. En el Ole 3, es decir, en la porción diaria, dice en Bamidbar o Números 9.2, 9.2, deja que los Bené Israel, los hijos de Israel, observen Pesaj en su Moedim, en el Yom, en el día 14 de este mes, es decir, del primer mes, en Aviv. ¿Sí? En el Yom 14 de este mes, entre Erev, entre atardeceres, ustedes lo observarán. A su Moedim, a su tiempo designado, ustedes lo observarán conforme a todas sus regulaciones y ordenanzas. Bueno, aquí también hay algo muy importante, que es respetar a reglamento lo que dice el Ser Supremo. ¿Sí? Como muchas de las cosas que uno hace, ¿sí? Supongamos ahora un ejemplo, que ustedes tuvieran que cocinar algo, ¿sí? Perdón por este ejemplo, que quizás parezca que me voy del asunto, pero no, de alguna manera tiene también una relación, aunque no sea directamente de la Torá, pero es aplicable a la vida, por lo tanto vale el ejemplo. Bien, decía en Bamidbar 9.3 un ejemplo con respecto a lo que decía. El ejemplo que ustedes podrían poner, por ejemplo, en su vida diaria sería cocinando algo, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes cocinan algo y lo sacan del fuego, lo sacan de su cocción antes de tiempo? ¿Qué pasaría si lo sacan después? ¿Sí? Si sacamos nuestra comida del horno, de las cocinas o de donde deba ser cocinado, se echa a perder. ¿Sí? La comida no tiene el gusto que debe tener, no tiene la dureza o la firmeza o la consistencia que debe tener. ¿Sí? Aunque uno cocina en cualquier momento, ¿no? Pero bien, en cuanto a la comida que uno va a cocinar para su casa, no la saca ni antes ni después. ¿Por qué? Simplemente porque no la comerían. No les gustaría la comida o no tendría el gusto que debería tener. Entonces no la comen. ¿Sí? Aquí, si bien aquí no dice en este pasú, en este verso, digamos, no dice nada directamente de lo que es la comida, pero sí dice, en el Yom, en el día 14 de este mes, entre atardeceres, ustedes lo observarán a su Moedim, tiempo designado. ¿Sí? La festividad de Pesaj debe observarse en el 14 de Aviv, no el 16 ni el 13. Yahweh lo ordenó de esta forma. ¿Por qué? Por algo que el Ser Supremo sabe. ¿Sí? La cuestión es que debe hacerse en ese momento, no antes y no después. ¿Por qué? Porque en su Torah también dice, en algún punto que no está precisamente por aquí, pero está
está en algún punto que ahora en este momento no recuerdo dónde está, pero si lo encuentro se los digo. Pero dice, no quitarán, no agregarán nada a esta Torah. ¿Sí? Es decir, no se quita, no se agrega, no se cambia. Lo que dice la Torah, así debe permanecer. ¿Sí? La festividad debe celebrarse en su tiempo designado, ni antes ni después. Sin embargo, la festividad de Pesaj es la única que permite celebrarse una segunda vez al mes siguiente, al segundo mes, también en el mismo Yom 14, en el mismo día 14, también entre atardeceres. ¿Sí? En ese momento lo van a celebrar a aquellos que no pudieron celebrarlo la primera vez en su momento. Pero esto también es por orden del Ser Supremo, por orden, decreto, digamos, del Ser Supremo. ¿Sí? Bien. Bamidbar o Números 9:23 dice, a la orden de Yahweh ellos acampaban y a la orden de Yahweh ellos viajaban. Ellos hicieron lo que Yahweh les ordenó por medio de Moshe. ¿Sí? Si vemos en esta parashá, Bejalo Tejá, o cuando levantes, varias veces lo repite. A la orden de Yahweh ellos acampaban y a la orden de Yahweh ellos viajaban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era por orden del Ser Supremo y es muy importante obedecer al Ser Supremo. ¿Sí? Sobre todo si está indicado varias veces que lo ha puesto el Ser Supremo en su escritura, es por algo. ¿Sí? Si lo ven varias veces lo repite. Tenía también organizado su campamento, su ejército, cómo es que se movería. ¿Sí? A partir de Bamidbar o número 10-11, que dice, en el 20º Yom, el 20º día del segundo mes del segundo año, la nube fue levantada del Mishkan de Ledud, y los Berei de Yehail, los hijos de Yehail, salieron en etapas del desierto Sinaí. La nube se detuvo en el desierto de Parán. Tikkun. Así que ellos salieron en su primer viaje obedeciendo la palabra de Yahweh por medio de Moshe. De aquí en adelante va ordenando el Ser Supremo cómo es que iban a salir o cómo es que deberían salir las diferentes compañías que acampaban en el desierto. Sí, el Ser Supremo ya tenía todo bien organizado, cómo es que saldría el pueblo para la batalla, o para ir acampando en diferentes lugares según fuera requerido. Pero según lo ordenó el Ser Supremo, así es como deben y como debieron obedecer en su momento. Pero ya lo tenía todo organizado y bien estructurado como es que saldrían las compañías. Esto lo podemos aplicar a hoy en nuestros deberes, por ejemplo, en el hogar. ¿Sí? Si bien cada uno en su casa no va a tener no todos en su hogar van a tener armamentos ni ejército para pelear. ¿Sí?
Pero en nuestra vida debemos ser también ordenados y organizados, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos cosas que hacer en la casa y tenemos quien nos ayude, por ejemplo, podríamos asignar a cada uno su tarea. Por ejemplo, los padres a los hijos, ¿sí? Pueden asignarle a los niños cada uno su tarea. ¿Para qué? Para tener una casa en orden, por ejemplo, ¿sí? De esta forma se podría aplicar estas cosas que dice aquí en la Torá. Aunque, si bien en este caso era para pelear una guerra, tal vez en el caso de ustedes no vaya a ser precisamente para pelear una guerra, pero sí para tener una casa en orden, lo cual también es muy bueno y es muy importante. Si los padres a sus hijos le dan cada uno la designación de su tarea como debiera de ser, puede pasar que tengan su casa, sus cosas en orden, y que los padres puedan dedicarse a otras tareas también, ¿sí? Bien. Ahora lo que hay que tener también es mucho cuidado con la rebeldía, ¿sí? Se debe también tener mucho cuidado con la rebeldía porque puede causar serios problemas en un grupo, en una organización, ¿sí? Puede incitar a odios, a la confusión, ¿sí? Dependiendo del caso, dependiendo de la situación. Entonces debemos tener mucho cuidado con la rebeldía, la yonjará, es decir, la maledicencia. ¿Para qué? Para no generar conflicto. Dice Bamidbar o Números 11:1. Pero el pueblo comenzó a protestar a Yahweh acerca de sus aflicciones. Cuando Yahweh lo oyó, su ira se encendió, así que el fuego de Yahweh se encendió contra ellos y consumió las orillas del campamento. Dice también 11:4. Después la multitud mixta que estaban con ellos se volvieron lujuriosos, con una vida más fácil, mientras los hijos de Israel por su parte también renovaron su gemido y dijeron: si solo tuviéramos carne para comer. Recordamos el pescado que comíamos en Misraim, no nos costaba nada, y los pepinos, los melones, los puerros, los ajos. Pero ahora nos estamos desfalleciendo, no tenemos nada que mirar, solo este man, o maná, como normalmente es llamado. El man era será como semilla de cilantro, y blanco como resina. El pueblo se esparcía y lo recogía, lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como el sabor de aceite nuevo. Cuando el rocío se asentaba en el campamento durante la noche, el man venía con ello. Es decir, aquí también comenzaron a quejarse por la comida, que ya se ve que estaban hartos de recibir esa comida que ellos recibían, que era el man. ¿Sí? Y comenzaron a protestar contra a Moshe, pero en realidad lo que estaban haciendo era protestar contra el Ser Supremo al protestarle a Moshe. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién era Moshe para darle o quitarle lo que ellos tenían?
¿sí? No era él el que daba o quitaba, sino el Ser Supremo. Moshe era un mensajero directo del Ser Supremo. Sí. Pero empezaron a reclamarle a Moshe. Tenían el alimento, pero no supieron valorar el alimento que tenían. Entonces empezaron a quejarse de que ya estaban hartos del alimento que recibían y preferían el pescado que comían en Mizraim, en Egipto, al punto que dijeron, si solo tuviéramos carne para comer. El Ser Supremo los escuchó y ya hasta que también les dio carne para que comieran, hasta que se hartaran. Y muchos murieron. Sí, por el pecado de la rebeldía murieron. En Números 11:18 dice, dile al pueblo, dedíquense como Kadoshim, apartados, para mañana, y ustedes comerán carne, porque lloraron en los oídos de Yahweh. Si solo tuviéramos carne para comer, teníamos una buena vida en Mizraim, Egipto. Está bien, Yahweh les va a dar carne y ustedes la comerán. No la comerá solamente un yom, 2 o 5, 10 o 20, sino un mes completo, hasta que salga por sus narices y cause náuseas a ustedes, porque ustedes han rechazado a Yahweh, quien está aquí, y lo han estado llorando y preguntando, ¿para qué dejamos a Mizraim? Bien. Bueno. Hasta que salga por sus narices y cause náuseas a ustedes. Bien, porque el alimento que ellos recibían era un alimento que le dejó el Ser Supremo. ¿Sí? Era un alimento que les había dejado por un motivo que solo lo conoce el Ser Supremo. Pero se ve que era un alimento bueno y les hacía realmente bien como tenía que hacer. Sin embargo, ellos no quisieron más ese alimento y empezaron a exigir carne, empezaron a quejarse. Bueno. Bien, se les dio carne y empezaron también a tener sus problemas. Sí, por eso también, entre otras cosas, también hay que tener mucho cuidado con la rebeldía a la autoridad y sobre todo con la rebeldía contra el Ser Supremo. Mucho cuidado con esto. Bueno, por la rebeldía que ellos tuvieron exigiendo carne, el Ser Supremo les envió una plaga que fue llamada Kibrot Hatabá, porque allí sepultaron a la gente que fue lujuriosa. Sí. Recibieron también su castigo precisamente por la rebeldía. Sí.
Tanto así llegó la rebeldía que llegó hasta Aarón y Miriam, que comenzaron a criticar a Moshe. ¿Sí? Comenzaron a criticar a Moshe, preguntándose, ¿es verdad que Yahweh solamente ha hablado a Moshe? ¿No ha hablado él con nosotros también? Yahweh los escuchó, Yahweh los oyó. De repente Yahweh les dijo a los tres, a Moshe, a Aarón y Miriam, salgan afuera, ustedes tres al Mishkan de Ledut. Bien, los tres salieron y el Ser Supremo les explicó cómo es que él hablaba a Moshe, ¿sí? Con los profetas también hablaba y daba su mensaje, pero con los profetas o sus diferentes mensajeros, él lo hablaba en enigmas o en sueños, ¿sí? Pero no les hablaba directamente. Sin embargo, a Moshe era el único con quien hablaba directamente, cara a cara, del mismo modo como uno le habla a otra persona frente a frente. De esa misma forma, el Ser Supremo le hablaba a Moshe. Aarón dijo a Moshe, oh mi amo, por favor, no nos castigues por este pecado que hemos cometido tan insensatamente. Por favor, no dejes que ella esté como uno que nace muerto, con su cuerpo medio comido cuando sale de la matriz de su madre. Moshe clamó al Ser Supremo, clamó a Yahweh. Te suplico, oh Yahweh, por favor, sálvala. Sí. ¿Qué hubiera pasado en ese momento si un padre le hubiera escupido en la cara? Pues, abochornada se hubiera escondido. De hecho, esto mismo es lo que pregunta el Ser Supremo aquí. En Bamidbar, a partir de Números 12:14. Yahweh respondió a Moshe, si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿no se escondería ella de bochorno por 7 yomim, por 7 días? Así que deja que ella sea echada del campamento por 7 días. Después de eso, ella puede ser traída de regreso. Y así fue. Bien. En la Haftará, Zacarías, del 3.1 al 4.7. Aquí está el mensaje que en su momento fue para Yahoshua. Sí, para Yahoshua, el Cohen Hagadol, o sumo pontífice, como se diría. Aquí también hay un mensaje para nosotros. Cada uno como parte del pueblo hebreo tiene un límite, una función que cumplir. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en Zacarías 3.7 dice, Yahweh Sebaot dice esto, Yahweh de los ejércitos dice esto, si caminas en mis caminos, obedeces mi comisión, juzgas mi casa y guardas mis patios, entonces te daré acceso libre entre estos que están parados aquí.
Entonces, ¿cómo aplica esto hoy? Obedeciendo la Torá del Ser Supremo. ¿Sí? No solo creyendo en el Ser Supremo, no solo teniendo la confianza en la emuná, pues por un lado eso es bueno, confiar, creer en el Ser Supremo, que lo que dice es emet, es verdad, ¿sí? Pero ¿de qué serviría creer si no cumplimos? ¿Sí? Sería casi como pensar algo y no hacerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos pensado hacer algo, pero ¿de qué nos sirve pensar si no lo hacemos? ¿Sí? Solo queda en la mente. Aquí dice, si caminas en mis caminos, obedeces mi comisión, juzgas mi casa y guardas mis patios, entonces te daré acceso libre entre estos que están parados aquí. ¿Sí? Es decir, Yahweh recompensa a los que le obedecen. Si obedecemos, seremos bien recompensados por el Ser Supremo. Aquí en Sagaría también 4.4 dice, 4.3 dice, al lado de él hay 2 árboles de olivo, uno a la derecha del tazón y otro a la izquierda. Yo le pregunté después al malaj que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Mi amo, el malaj que me hablaba, me dijo, ¿no sabes lo que son estos? Yo le dije, no, mi amo. Entonces él me respondió, esta es la palabra de Yahweh a Zerubbabel, que también aplica para nosotros. No por fuerza y no por poder, sino por mi ruaj, dice Yahweh Sebaot. ¿Sí? ¿En qué aplica esto? Bueno, pues es simple. No por nuestra fuerza, no por nuestro poder, no por nuestra riqueza, si la tuviera, ¿sí? Nosotros vamos a ser más o mejor que el Ser Supremo. ¿Sí? Puede que las personas tengan logros, ¿sí? Ya sea que lo supieran o no, es por el Ruach del Ser Supremo Yahweh Sebaot. No por su propia fuerza, no por su propio intelecto, no por su propia riqueza, ¿sí? No es por sí mismo, ¿sí? Sino por el Ruach del Ser Supremo, porque el Ser Supremo está aquí con nosotros. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con la Lashon Hará, ya para ir terminando. Debemos cuidar mucho nuestra mente de no pensar en cosas negativas, de no pensar en la Lashon Hará, de no unirnos a los chismes que nos llegan, que nos hacen llegar de ninguna forma, ¿sí? No unirnos en ese chisme. Y sobre todo cuidado de nuestra boca, de nuestra lengua, de no hablar malas palabras, palabras de odio, ¿sí? Y sobre todo mucho cuidado de no ser soberbio, ¿sí? No creer que los logros que tengamos sean por mérito propio, sino porque son mérito del Ser Supremo. Bien, hasta aquí la explicación y pues espero que sea una explicación buena y sobre todo que sea una explicación que haya sido dada por el Ser Supremo. Y de no ser así, pido perdón también a nuestro Creador. Amén.